porque no solamente basta con acercarnos a esa comunidad, no solamente basta escucharlo, sino creería yo que es mucho más importante dejarles sembrados una palabra de esperanza, de fe, que vaya ayudándonos, porque esto lo hacemos en conjunto, a que vaya aumentando nuestra fe y caminar por ese camino que nos llega y que nos acerca a ese Dios todopoderoso. Y más aún si lo hacemos de la mano de Carlitos, gran amigo de la casa, Carlitos Villacrés, y de estas tres mujeres que representan a tantas amas de casa que nos ven todos los días y que nos comparten su tiempo. Quiero darle la bienvenida antes que nada a Marjorie Delgado. ¡Feliz día, Marjorie! Aquí está mi querida Marjorie a mi lado. Al lado derecho de Carlitos se encuentra Maricel Ramos. Maricel, bienvenida. Y al lado de Maricel se encuentra Verónica Morales. Ella es de Machala. Bienvenida. Llegando de Machala. Usted es de La Floresta. ¡Arriba La Floresta! Y mi querida Maricel, no me llegó el pajarito y me contó. ¿De dónde viene usted? De Los Ceibos. Muy bien. Ahora sí, Carlitos, ¿qué es importante y cuán importante es sembrar muchas veces esas palabras de aliento, ¿no? Que muchas veces necesitamos. Así es. Bueno, yo también tengo que decirlo. Feliz día a todas las mamás que están aquí en el set, ¿verdad? Un aplauso para todas. Y qué bueno poder crear estos espacios donde nos podemos conectar realmente con una palabra que no se esfume, sino con una palabra que quede. Y en este espacio de atrás de la tormenta o mientras pasa la tormenta, cuando me hablaban en producción de esto, se me vino a la mente la historia cuando los discípulos habían presenciado un gran milagro. No sé si alguna vez oyeron de que alimentaron con 5 panes y 2 pescados a más de 5,000 personas. Fue algo impresionante esa historia. Cuando pasa ese milagro, Jesús le dice a los discípulos, tomen la barca y vayan mar adentro. Y entonces se van ellos. Y cuando están mar adentro, cae una tormenta. Hay una tormenta súper fuerte y los discípulos empezaron a temer, porque lo primero que nos pasa en nuestra humanidad cuando las olas o los vientos soplan a lo contrario es temor. Flaqueamos. Es temor, es flaqueamos. En estos días que he estado viendo la campaña que hoy tenemos de nuestro lugar seguro, que quiero felicitarlos por estar en las calles y por demostrarnos que se puede realmente, me han inspirado muchísimo. Estaba contando los días de venir acá y felicitarles. Qué lindo. Ese lugar seguro para los discípulos siempre fue la barca, porque era el lugar donde representaba seguridad. Pero las olas golpeaban tan fuerte que parece que la barca se iba a perder. Y muchas veces pasamos por momentos donde lo que era nuestro lugar seguro ya no lo es más. Sentimos que nos vamos a ahogar, sentimos que el agua va a ingresar dentro de nuestro barco. Pero en esos momentos tan difíciles, Jesús aparece caminando sobre las aguas. Los discípulos al principio no lo logran entender. Cuando lo miran dicen, ahí viene un fantasma. Y es que las cosas que no nos son conocidas las preferimos criticar o nombrarla conforme lo entendemos. Ellos entendían un fantasma, pero la realidad era que Jesús se estaba acercando. Y cuando Jesús se acerca, Pedro, ese discípulo vivo, despierto, si habría que elegir un Pedro aquí, ¿cuál sería? ¿Verdad? Es como Henry, ¿verdad? Eso, vivo, despierto, ¿verdad? Entonces, viene Henry y le dice al maestro, viene Pedro y le dice al maestro, si tú eres el Hijo de Dios, manda que yo baje a las aguas. Y entonces Pedro, ojo, mamás que están oyendo y todo el mundo acá, Pedro se baja de su lugar seguro a caminar sobrenaturalmente sobre las aguas hacia Jesús. A veces pensamos que el camino hacia Jesús va a ser fácil, pero le tocó atravesar las tormentas de la vida. Ahora, ojo a esto. Dice la historia que cuando Pedro vio las olas que golpeaban y el viento que pegaba, tuvo temor y empezó a hundirse. Wow. Pero en el momento que empieza a hundirse, dice la Biblia que Jesús extendió su brazo y lo levantó. Lo levantó y lo llevó de regreso a la barca. Lo curioso es que la tormenta nunca calmó sino hasta que llegaron a la barca. Quiere decir que Pedro caminó en su tormenta en un nuevo lugar seguro. Ya no era la barca, era la mano de Jesús. Wow. Las olas no habían cesado, los vientos no habían cesado. Permítame, Marjorie, la mano. Pero aunque los vientos no cesen, las tormentas no paren en tu vida. Puede ser que tu lugar seguro eran las pastillas, tu lugar seguro era
algún espacio que mirabas, algún momento en especial, se puede volver Jesús. Qué lindo. Se puede volver Jesús y Él te da la mano, no por una religión. Él te da la mano para que camines en la vida y enfrentes la tormenta. Por eso me encanta el nombre que han puesto a este segmento hoy. A través de la tormenta. A través de la Jesús tormenta. camina contigo. Y hoy día, mientras pase la tormenta, hemos querido invitar a nuestras, que yo les digo, nuestras estrellas, nuestras musas en la inspiración, que son nuestras amas de casa, porque créanme, se los digo de corazón, todo lo que decimos, hacemos, pensamos, siempre en ustedes. Historias, por ejemplo, como la de Marjorie Delgado, que está un poquito nerviosa. Le dije, tranquila, Marjorie, da cuenta que nos vamos a tomar un cafecito. Marjorie, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás hoy día? Muy bien, muy bien. Sí, me siento muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué tormenta sucumbió tu vida en algún momento de la misma? Muchas. Para empezar, el fallecimiento de mi mamá, seguida por la de mi papá, las situaciones difíciles que pasé, la enfermedad de mi esposo, la falta de empleo de mis hijos, la enfermedad mía misma y no saber hacia dónde acudir en esos momentos difíciles. Quizás tuve un tiempo en que yo quise tirar la toalla y dejar todo atrás y decir, no, aquí no va más. Pero tuve a unos hijos maravillosos que me ayudaron a salir adelante y me apoyan hasta ahora. Entonces, es la fe que uno tiene de que todo va a cambiar y que todo va a salir bien de la mano de Dios. ¿Y cómo te sientes ahora? Muy bien, me siento con ganas, con paz, porque yo sé que todo va a cambiar y que la fe que uno tiene lo va a hacer salir adelante. ¿Y cómo la cultivas? ¿Cómo la cultivo? ¿Cómo la aumentas? No sé, será porque yo creo mucho en Él y yo sé que orando y pidiéndole las cosas a Él, Él nos va a salir adelante y nos sana poco a poco. Y Él nos está diciendo adelante, no, tranquila, todo va a salir bien, todo va a superar. Como dice aquí el pastor, que a pesar de la tormenta va a llegar una calma y es la paz que uno va a tener. Dame tu mano, Carlitos, nos vamos a una pausa, y después de la pausa quiero que nos dejes sembrar una palabra de aliento Claro para que sí. Marjorie, pero tú y yo nos parecemos tanto, porque yo también me quise tirar la toalla varias veces, pero veía a mis dos hijos y por ellos todo. Sí, ellos son todo para mí. Hermosa, nos vamos a una pausa y venimos con más en contacto. ¡Que vivan las mamis! Hoy estamos de estreno y qué mejor día para hacerlo previo al Día de las Madres, Detrás de la Tormenta, este espacio que busca dos objetivos. Primero, escucharte, decirte que no estás sola, que tus problemas muchas veces también lo compartimos y lo pasamos y vivimos los mismos procesos. Pero el segundo objetivo es fundamental, dejarte sembrado una palabra de esperanza para que sigas aumentando y cultivando tu fe. Carlitos, escuchamos ya la historia de Marjorie. ¿Qué podemos decirle? Mira, creo que Marjorie, seguro estás reflejando la vida de muchas mujeres hoy. Porque la situación que vivimos en el país es una situación que apremia y conversábamos hace un momento atrás sobre los problemas económicos. Y me decías, mire, no tengo cómo cubrir esto. Y Marjorie me hablaba, Gaby, de que después de la pandemia se quedaron todos sin trabajo, pero que cada uno empezó a ver qué hacía, ¿verdad? Y me contabas que tus hijos empezaron a trabajar de formas que nunca antes habían pensado, ¿verdad? Tu hija mayor, recuérdame, ¿qué está haciendo? Proyectos universitarios. Ella tenía su trabajo, pero ahora hace proyectos universitarios a sus amigos. Mira. ¿Verdad? Entonces, los vagos que no quieren hacer, significa que hay alguien que tiene plata Que nunca para terminen comer. los vagos, entonces. Eso, siempre habrá un vago que debe comer trabajo a alguien más, ¿verdad? Así es. Entonces, me encanta esto y me hace pensar en una realidad. Gaby, me hace pensar en una mujer en la Biblia, quisiera que escuchen esto. Había una mujer que había quedado viuda y esa mujer vivía en Sarepta, una población, y solo tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Y dice la historia que tenía para su último bocado. Y luego de eso se iban a dejar morir ella y su hijo. Pero Dios, que todo lo sabe, le había puesto una corazonada en la mujer de que vendría un profeta y que lo alimente. Ahora, ¿cómo iba a ser el plan de Dios que alimente a alguien si ellos no tenían comida?
El plan era de que alguien le diera a la viuda, no que la viuda dé a alguien más, a un hombre que puede buscar trabajo. Pero a veces los planes de Dios salen fuera de lo que nosotros pensamos. La historia larga haciéndola corta. Cuando llega el profeta, le dice, ¿tienes algo que me des de comer? Y él le dice, solo tengo un poco de aceite y de harina, lo iba a preparar para dejarme morir yo y mi hijo. Y el profeta le da una palabra y le dice, prepara esa torta porque Dios va a hacer que se multiplique. Y ahora mira cómo termina la historia, Marjorie, quiero que te lleves eso en tu corazón. Y mamá que estás acá, si estás pasando hoy esa situación y dices, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Cómo hago si los números no me suman? Mira esta historia, dice así. Jehová Dios de Israel dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Había sequía por 3 años, por eso no había alimentos. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió ella, su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho a través del profeta. Quiere decir que para vivir en esa tierra podemos vivir por lo que vemos, aceite, harina, pero también hay otra forma para vivir, el vivir por fe, vivir por lo que no vemos, pero creemos que puede suceder. Hermoso. Bastó una palabra, Marjorie, del cielo para que no escasee el alimento. Y hoy yo quiero dejar esta palabra sobre ti. Si Dios ayudó a esa viuda en aquel tiempo y el profeta fue a su casa y le dio una palabra, déjame ser ese profeta amigo que venga a darte esta palabra. El aceite y la harina no escaseará en tu casa, porque si dijiste que Dios guiaba tus pasos, Él te va a acompañar en ese tiempo. Y así estás conectada ahora viendo esto, capaz esta palabra, como es para Marjorie, también es para las damas y las mamás que están oyendo. El aceite no escaseará, la harina no escaseará, porque tenemos un Dios bueno que de formas sobrenaturales provee para nuestras casas. Amén. Amén. Así que será. felicidades a Marjorie por ese ejemplo de valentía, ¿verdad? Y a tus hijos increíbles que están trabajando hoy. Y aunque ustedes capaz no son conscientes, cada una de las amas de casa que está acá están siendo utilizadas como instrumento de Dios para traernos una historia de vida que a todas en algún momento nos hace sucumbir, ¿no? También quiero darle la bienvenida a Carola Lauca de Moscoso. Caro viene de Vía La Costa para compartir con nosotros este gran estreno Detrás de la Tormenta, este espacio que hemos catalogado como Mientras pase la tormenta. Ya vamos a conversar en un minuto contigo, pero Carlitos, queremos dar introducción al siguiente caso. La idea de las mamis aquí es poder resaltar dentro de todo lo que una mamá tiene. En Marjorie quisimos resaltar el esfuerzo. Exacto. Porque aunque se vea que no hay, mamá ve cómo hace para que exista, para que podamos tener. Entonces yo quiero aplaudir a las mamás por el esfuerzo invaluable. Démosle ese aplauso fenomenal. Y Gaby, presentaste aquí a María Verónica. María Verito. Verónica, ¿verdad? Viene Otro aplauso para Verito también. Eso. María Verónica viene de Machala y hoy, eso, Machala, ¿verdad? Y María Verónica está aquí para que con su historia nos recuerde que las palabras de mamá son una luz para sus hijos. Quiero que pongan atención a esta historia porque nos va a recordar lo que la Biblia dice: cuando habla, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. Esa es mamá. María Verónica, cuéntanos un poquito tu historia y cómo a tu pequeño, que ya está grande, lo has logrado sostener en medio de la tormenta. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Fue como un sueño, o sea, jamás pensé vivir lo que estamos viviendo como familia, pero siempre yo le dije a mi hijo, gracias, porque tú me enseñaste a ser esa mamá luchona, a esa mamá trabajadora, que no se rinde fácilmente y que a veces hay situaciones que nosotros como personas nos hace como, hey, está pasando, ¿qué debemos cambiar o qué debemos mejorar? Y lo entendí y yo siempre estoy para mi hijo. Ver a mi hijo con su tumor avanzando, con las puertas cerradas de todos los lados,
ver a mi hijo que jamás deja de sonreír, a mí me inspira. A veces llego muy cansada del trabajo y al siguiente día digo, no me quiero ir a trabajar, pero lo veo a él sonreír y yo digo, no, levántate y ve a trabajar. Y mi hijo me enseñó a ver la vida diferente, me enseñó a perdonar, me enseñó a pedir perdón y me enseñó a que los milagros existen y que poner a Dios sobre todas las cosas, todo se puede cumplir, siempre y cuando sea por nuestra fe. Al principio sí, lloraba y lloraba y lloraba, pero después yo dije, no saco nada llorando. Así que sécate esas lágrimas, sonríe porque tu hijo va a verte a ti como su fortaleza. Y yo dije, bueno, así que hay que sonreír a la vida y darle todo. Siempre y cuando no haciendo mal a nadie, sino que estar para servir. Algo que aprendí que hice, que si uno no sirve al prójimo, tampoco no sabemos vivir. Así es. Y estamos en este mundo, es para eso. Como dice en la Biblia, dice en las Escrituras, primero Dios, amar a tu Dios, luego amar a tu prójimo, como nosotros mismos, para que así el Señor pueda abrir nuestros caminos. Y ayer estaba como un poco nostálgica porque se cerraron los caminos de mi hijo. Él ya no pueden hacer nada aquí. Y sí, en mi trabajo me metí al baño, comencé a llorar. Y yo dije, ¿te olvidaste de mí? ¿Qué más puedo hacer? Y recibí el mensaje de esta invitación. Wow. Y yo digo, no, estás contestando mi oración. No te olvidaste de mí. Y ayer sucedieron muchas cosas y tal vez nosotros como madres podremos ser inspiraciones para otros. Incluso a veces mi hijo, como hace 15 días atrás, entró como en una depresión que ya no quería nada. Y yo le dije, no, mi amor, para adelante, porque hay casos mucho peores que tú. Tú estás bien, tú estás caminando todavía, aunque cansado, adolorido, con un tumor creciendo, pero puedes sonreír. Y sonríe, porque yo sonríe. que lo conocí aquí, lo acabo de ver con una sonrisa increíble. Y voy a permitir cruzarme, por favor, y lo que tú acabas de contarnos, Vero, es que es tan importante. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la tormenta buscas que tu hogar sea el lugar más seguro para tu hijo. Así es. Así es. Y eso simplemente nos inspiras. Gracias. Nos damos una pausa y ya venimos con más de este especial que alimenta el corazón. De la tormenta, mi querida Gaby. Gracias, Urru, detrás de la tormenta. Y en el primer capítulo, en la primera entrega, tenemos historias mientras pase la tormenta, que seguramente se identifica tanto como todos los que estamos acá. Carlitos, ¿qué historia para más? Sí. Wow, de Vero. De verdad, conocer la historia de tu pequeño, cómo ese pequeño lunar se volvió un tumor, y hablas, María Verónica, que las puertas se han cerrado, pero que de repente en el baño entró una llamada. Esos son los de repentes de Dios. Yo quiero animar tu corazón a que mantengas la fe viva de esos de repentes que van a llegar. Quiero resaltar algo en la historia, y es que la mamá siempre es tan humilde, que siempre está hablando, es que mi hijo me enseñó, mi hijo me enseñó, mi hijo me enseñó, pero realmente los hijos enseñamos lo que de mamá aprendimos. Somos un reflejo de los padres, esos son los hijos. Cada vez que tú hables, mi hijo se levantó, mi hijo sonrió, mi hijo me motiva a vivir, es que has hecho un buen trabajo, porque la mamá es realmente ese rol
que pasa más tiempo muchas veces en casa o no sé por qué los hijos se les pegan más a mamá que a papá. Es verdad. ¿Verdad? No sé, son los misterios de la vida, pero la mamá en su configuración fue pues la que está diseñada para llevar los 9 meses en el vientre que un hombre jamás lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces hay una conexión especial con mamá. Y cuando tú decías, María Verónica, él sonríe, él es alegre, él se levanta, es porque así eres tú. Mamá, no dejes de ser mamá, porque en medio de esa vida, tus palabras van a darle vida a todos los tuyos. ¿Qué tal si le damos un aplauso a María Verónica por ser esa inspiración? Vero hermosa, ¿y cuántas Veros no nos están viendo? No precisamente por su nombre, sino porque su historia se parece tanto a la tuya, Vero. Así que gracias. Y mira que de repente, mira toda esta historia de inspiración que nos deja sembrado el día de hoy. Ahora quiero hablar con Maricel. Aquí está Maricel. Sí, aquí está Maricel, a quien veo y siento, porque tu mirada me dice tanto. Bienvenida, cuéntanos tu historia, tu tormenta. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hace un par de años yo tuve un embarazo y en medio de ese embarazo me dio una preeclampsia severa, en la cual tuve una ruptura hepática. El hígado, pues, podría decirlo, se reventó, o como le quieran llamar, ¿verdad? Para que me puedan entender. El embarazo se complicó. ¿Cuántas semanas falleció. tenías? Tenía casi 6 meses, 7, o sea, estaba entrando el 7. Se complicó, el bebé no aguantó, no soportó. Después de eso estuve en coma, ¿verdad? Por un tiempo. Salí de ese proceso, pero en medio de ese proceso, ¿verdad? Uno comienza a confiar, comienzas a darte cuenta de que Dios está contigo y te está acompañando en medio de esto de aquí, ¿verdad? Y hay algo que he escuchado en las dos historias y es el tomar la decisión de poder salir adelante, el tomar la decisión de, a pesar de lo que me está pasando, yo voy a salir. ¿Fue la primera decisión que tomaste? Sí, fue la primera decisión, salir. Cuando pienso en Maricel, Gaby, tengo la oportunidad de conocer a Maricel hace algunos años y yo puedo estar cerca de ese proceso. Literalmente cuando Mari entra en coma, salen los doctores y le dicen a su esposo, anda y entra, despídete, porque ella va a morir. Su hígado, al ser partido en 2, ya ella no tenía cómo vivir, no había opción ni de trasplante. Y pues yo logré entrar a terapia intensiva y cuando entré vi a Mari tan hinchada, fue difícil reconocerla, pero recuerdo que me acerqué, oré por ella porque sí me lo habían pedido su familia y cuando salí, el ambiente era un ambiente de despedirse de ella porque no iba a vivir más. De luto. Era de luto, literalmente. Adelantado. Pero ustedes no ven luto aquí, aunque vino en negro, no sé por qué, pero no hay luto aquí. Cuando ella sale del coma y logra vivir, le dijeron nunca más podrá ser mamá. Y Mari, ¿qué llevas ahí? El tercero. ¡Ay, está corazón! Aquí está su tercer bebé. Sí, me habían dicho que no podía volver a tener hijos. Lo más recomendable era que no vuelva a tener hijos, que ni siquiera busque, porque cada vez que yo buscaba un bebé, sabía que ponía en riesgo mi vida. De hecho, todos mis embarazos han sido poner en riesgo mi vida. Yo estoy consciente de eso. Pero yo le decía al pastor, mi fe me da para eso y me da para más. ¿Cómo se llama tu angelito? Juliano. ¿Y cuál crees que fue el propósito de Juliano en tu vida? Enseñarme. ¿Qué te enseñó? Me enseñó a persistir, me enseñó a seguir adelante en medio de la situación que estés, pero sobre todo me enseñó que Dios siempre está conmigo. Y hoy yo te puedo decir, y no solo de palabras, de hechos, que si me llega a faltar mi esposo, mis hijos, mis padres, yo voy a seguir amándole con la misma pasión, porque Él me devolvió la vida. Wow.
Qué hermoso. Wow, es increíble. Hay un milagro más aquí. Yo no sé qué puedas estar pasando, mamá, al otro lado ahí en casa, donde estés, si es una situación de salud. Pero una de las cosas que nos sorprendió muchísimo es que cuando Maricel va y queda encinta de su segundo hijo, ¿verdad? Hacen el eco y se sorprenden los médicos de ver un hígado, un riñón, ¿verdad? Un riñón, sí. Un riñón Un hígado. un hígado. Un hígado. El hígado completamente Regenerado. nuevo. No regenerado. Ni siquiera hay señal de que un día se partió. ¡Wow! Tienen los exámenes de literalmente ese hígado nuevo. Y por eso se ha podido convertir en mamá ya por cuarta vez acá. Hermoso. Y son una familia muy bella. Y lo que quiero dejarte hoy, mamá, que estás aquí a través de la historia de Maricel, es levántate frente al futuro. Probablemente has pasado una pérdida. Aquí hay madres extraordinarias que tienen historias como las de Maricel, pero que un día decidieron levantarse. Y creo que este es tu día para que te pares y que afrontes el futuro con ánimo y fe. Porque si Dios está en nuestra mano, puedes ser mamá muchas veces. Puedes tener un buen esposo que te cuide y llevar una vida, porque Maricel es como cualquier otra mamá que está aquí. La diferencia que nos hace entre nosotros es quién se levanta en la vida y cree que si Dios está con nosotros, no habrá nada que nos pueda hacer frente. Así que lo creemos. ¡Ay, Dios mío, santísimo! Falta una mamá, falta una mamá. Una super mamá, porque todas las mamás que están acá y que representan a nuestra ama de casa, el mamá no, son super mamás. ¿Y por qué son super? Porque tienen en su corazón, y aquí bien agarrado, a Dios. Eso nos convierte en super mamás. Nos vamos a una pausa, estamos en el gran estreno, Detrás de la Tormenta, aquí en este programa que queremos que se convierta en su lugar seguro. De la tormenta, señores, en ese primer episodio que lo hemos catalogado Mientras pase la tormenta. Hemos escuchado la historia de Marjorie, de Verónica, de Maricel, y ahora ya le di la bienvenida a Carola, pero ¿qué palabra antes podemos hacer la introducción, Carlos? Miren, en la historia de Carola, ¿verdad? Y la historia de todas las madres, algo que queremos resaltar es ese sexto sentido que tiene la mujer y que se le desarrolla mucho más cuando se vuelve mamá. Hay un proverbio que dice: la mujer sabia con sus manos edifica y la mujer necia con sus manos destruye. Quiere decir que la mujer tiene dos opciones en la vida: construir o destruir. Y a veces en medio de la tormenta sentimos que todo se está destruyendo, pero lo que necesitamos es una mamá superhéroe que construya en medio de la tormenta. Y para eso está aquí Carola. Quisiera que nos cuentes tu historia, cómo todo cambió en medio de una tormenta que se ha vuelto tu mayor alegría. Caro. Literal, así se llama mi nena. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que no sé cómo hace Mari para no llorar. Yo escucho la historia 10 veces y las 10 veces vuelvo a llorar, vuelvo a quebrarme. Estoy súper concentrada para no derramar media lágrima. Yo, bueno, tengo tres niños en total. Cristina tiene 11, Coco, le decimos Coco al varón, tiene 8, pero tuve una pérdida en la mitad entre ellos dos. Entonces, cuando me embarazo la tercera vez, yo ya había perdido uno y mi esposo me dice: no me pidas más hijos. En la pérdida me dijo: no me pidas más hijos, yo no vuelvo a vivir esto nunca más. Fue un proceso súper largo convencerlo del tercero. Me dejé de cuidar. Y cuando llega el famoso examen, el triple test, que te dicen: vamos a descartar algo malo. A mí ya me había pasado con el varón, que me habían dicho viene con síndrome de Down, y no vino con síndrome de Down, vino regular. Entonces ya teníamos un trauma que estábamos arrastrando, ya habíamos vivido un luto, vino regular. En el tercero, con alegría, se llama alegría, mi nena, el médico me dice: necesito punzarte la panza. Y le digo: no quiero que me punzen nada, yo la voy a tener, venga como venga, salga como salga, que venga, y es mi hija. No Punzarte quiero la barriga punzarme la panza para sacarme una muestra, Okay. a ver si es que de verdad venía con síndrome de Down, porque el examen de sangre ya reflejaba que venía con síndrome de Down. Para serles súper sinceras y abriendo mi corazón, esto yo no lo contaba porque me daba vergüenza, pero quiero ser humana delante de las otras mamás. Qué lindo, gracias. Cuando yo me acordé de la pérdida que tuve, yo en el luto, en el proceso, le dije a Dios: Señor, aquí te fallaron, algo te falló.
porque típico que el que perdí fue el regular. A los niños normales se les dice regulares, no se les dice normal o no normal. Entonces, cuando me dicen del tercero, viene con síndrome de Down, es seguro, súper confirmado, reconfirmado. Yo dije, Señor, tú te equivocaste, aquí algo te falló a ti, porque seguramente el que yo perdí venía sano, venía sin síndrome. Lo primero que tuve que vivir fue perdonarme yo, pedirle perdón a Dios, pero más allá de eso, perdonarme yo a mí misma por haber dudado de lo que Dios hacía, por haberle dicho aquí algo te falló. Bueno, nació Alegría. Se llama Alegría. Lindo nombre. Le pusimos Alegría, es la niña más feliz que yo conozco. Lindo. Es de verdad, es la perfección hecha niña, no porque... Yo creo que el cromosoma la hace perfecta, te lo juro. El cromosoma la hace perfecta. Ella sin el cromosoma no fuera igual. Yo le decía a mi esposo, si existiera la ciencia, avanzara tanto que, no sé, que le recorten un poco la lengua, o que se la hagan más chica, o que le abran los ojos para cambiarle los rasgos, yo le dije a mi esposo, yo el cromosoma no se lo quito. Su condición no se la cambio, no se la reemplazo. Si la ciencia avanza y ella cumple 30 años y algo se puede cambiar en ella, yo no la cambio nunca, no le cambiaría nada, un pelo, un cabello. ¿Cómo transformó Alegría tu vida? Ay, Alegría empezó, ¿cómo empezó? Empezó, bueno, yo me embaracé. Yo me Una embaracé. expectativa aquí. Yo me embaracé de Alegría mayorcita. Parezco más joven, de 30, pero no tengo 30. Y yo le echaba la culpa a la edad y me culpaba a mí misma. Yo me culpaba, yo decía, ¿quién me manda? Cristian no quería otro hijo por insistir, yo me sentí culpable. Mi esposo tantas veces me dijo, yo no vuelvo a vivir esto, pobrecito. Él estuvo mucho más en luto que yo. Me acuerdo que la pérdida, yo con anestesia le daba palabra a él y él tenía la mirada perdida, el pastor también estuvo cerca del proceso. Y yo decía, Dios mío, si tú me la mandaste, yo estoy lista. Y yo me acordaba de los tiempos, yo soy parvular, en la universidad yo tuve prácticas con niños especiales. Y viendo el tiempo atrás, yo decía, Señor, es impresionante cómo tú preparaste el camino, preparaste mi vida. Y lo mejor que le pudo pasar a ella en su condición es no haber tenido una mamá primeriza. Porque es 4x4, es todo terreno, es la que menos enferma, es la más sana de sus hermanos. Increíble. La mamá que tuvo mi hija mayor, la mayor es la niña de enciclopedia, o sea, es la niña asfixiada que tú quieres que a los 8 meses hace esto, a los 10 meses... Así son todos los primeros. Alegría es 4x4. Alegría fue con nosotros el primer retiro al mes en Quito, un retiro de matrimonios al mes. Y nunca se enferma, 4x4. ¿Qué me enseñó ella? Me enseñó, lo primero que me enseñó que yo pude detectar fue a no ser tan dura conmigo misma. A hacerme porras y barra yo misma. A sentirme capaz de que si Dios me la daba, yo tenía que ir un día a la vez. Alguien me dijo, no planifiques a largo plazo, no pienses a largo plazo, yo pensar en un año me causaba ansiedad, en 5 me podía morir. Pensar en su colegio, en su escolaridad, necesitaba tomar Pasinerval todos los días porque me llenaba de ansiedad. Yo le dije al Señor, voy a vivir un día a la vez contigo. Hay un libro que se llama Suficiente Luz para el Próximo Paso y voy a ir de a poquito. Pero lo primero que yo decido hacer es sentirme que estoy capacitada para tenerla y para sacarla adelante. Creer en mí y no ser tan dura conmigo. Eso me enseñó ella. Y esa es una característica de las mamás, que somos extremadamente duras con uno mismo y muchas veces eso nos sosiega a valorarnos y a echarnos porras, como tú nos acabas de decir. Ella me enseñó esto. Y eso nos deja también una tarea sembrada, que hay que echarnos porras, hay que vernos frente al espejo y decir, lo que estoy viendo en el espejo es una super mami. Eso. Lo que estoy viendo en el espejo es una mujer que se levanta todos los días a luchar por su familia. Y eso queremos que ocurra no hoy, ni mañana, ni pasado, sino los 365 días de la vida, porque depende de uno como madre que nuestro hogar se convierta en el lugar más seguro para los nuestros. Nos damos una pausa y ya venimos con más. ¡Viva las mami! Tantas lecciones de lucha y lecciones de aprendizaje. Nos quedamos con esta historia divina de Carola. Gracias, Carola, por abrir tu corazón. Y Carlitos, qué palabra dejarla sembrada en su alma. Como muchas veces vienen tormentas que no esperábamos y nuestros ojos solo los miran como una tormenta, pero hay un verso en la Biblia que dice que mientras en la noche dure el lloro, en la mañana vendrá la alegría. Y así pasó con Carola. Era un tiempo de tormenta, pero llegó su alegría. Y hoy quiero motivarte, mamá, que estás acá. Yo no sé qué tormenta estés atravesando, pero detrás de esa tormenta hay una alegría para tu vida. Al ver a Carola, Gaby,
y lo que han logrado hoy, porque al Nacimiento de Alegría se levanta la Fundación Alegría. Y hoy la Fundación Alegría ha alcanzado, Carola, rapidito así, un minuto. Un minuto. Fundación Alegría, ¿qué hace hoy? Bueno, Fundación Alegría empezó de verdad que porque mi esposo me hacía barra, me decía algo hay que hacer, algo hay que hacer. Yo soñé siempre de muchacha con una fundación y yo le decía a mi esposo, Dios tuvo un propósito con esto y yo tenía la fe, yo tenía las ganas, pero estaba llena de temor, llena de miedo. Él me empujó. Y ahora la fundación se convierte La fundación ahora es el motor. Ahora Y mira, es el motor. qué maravilla. ¿Sabes lo que sucede aquí? Es que a través de la fundación logran abrazar a tantos niños. Eso es importante. Una esperanza. La Biblia nos enseña que la mujer sabia edifica con sus manos y que la necia con sus manos puede llegar a destruir. Yo creo que cuando una mujer se vuelve mamá, es como que agarra esa sabiduría. Yo no sé si les pasó, ustedes van a tener que asentar con la cabeza y decir que en el momento que ya se volvieron mamás, la vida les cambió y como que se asentaron en ese rol de mujer responsable, asentaron, vea, ahorita está diciéndome sí a todo, ¿verdad? Virginia también está sí. No sé si sí por lo de antes o si sí porque asentó. Todo, por todo. Cambia la vida todo. Entonces, como hijo hoy, yo quisiera hablarle a las mamás y decirles, mamás, gracias. Gracias porque el esfuerzo, gracias porque la oportunidad, gracias porque el mirar con fe el futuro, gracias por resistir la tormenta, nos vuelve a todos una oportunidad de vivir en familia. Así que yo quisiera cerrar ese tiempo, Gaby, dejándole este mensaje a las mamis. Por favor. Y que en el corazón sepan que aunque es el domingo que se la celebra, hoy estamos conscientes del privilegio que es tener una mamá. Y hablando como hijo, quiero agradecerle a las mamás por todo lo que hacen, por toda la milla extra que caminan, por toda la fuerza donde no la hay, por la fe aún cuando hay duda, por la valentía aún cuando hay miedo, porque mamá no se rinde. Y si estamos todos aquí hoy, todos, y si estás tú allá también, es porque un día tuviste una mamá que luchó por ti con todo lo que tenía. Así que en este Día de las Madres, de parte de toda la familia En Contacto, feliz día, mamá, el Señor te bendiga y te levantes como estas mujeres bellas. Y por favor quiero que se ponga de pie Berito, Marjorie, Carola, Maricel, porque nuestros caballeros de la casa quieren entregarles este obsequio que simboliza un agradecimiento por esta historia maravillosa, esta historia de lucha que nos ha contagiado a todos. Y decías tú que el domingo es un día especial porque es el Día de las Madres, pero también porque es tu cumpleaños, Carolina. Así que queremos cantar todos al unísono. Vengan, por favor. Hey, to you. Gracias. Happy birthday to you. Eso. Happy birthday, Carlitos. Happy birthday. Chicas, la pachanga se armó. Cumpleaños feliz, feliz, feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, Carlitos. Cumpleaños feliz. ¡Qué deseo! Gracias a ti por existir en nuestras vidas y no solamente en las nuestras, sino en las vidas y en los hogares, en las familias de todo este país, que al escucharte sienten un aliento que muchas veces es necesario y que nos enfocamos tanto, pero al escucharte decimos, ay, si Dios está conmigo no hay nada contra mí. Así que gracias porque eres luz. Para todos, para todos, absolutamente todos. Gracias. Vive el santo, que sí Gracias es por santo. hacerme parte de su familia. De verdad, es un honor servir aquí. Gracias. ¡Bien, cumpleaños!